Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas. Bueno, pues vamos a empezar con la información. Les damos la bienvenida, iniciamos temprano. Ya ven cómo ha estado a cierta hora el internet medio fallando, así que pues vamos a estar tratando de salir lo más temprano que se pueda. José Domínguez, ¿cómo estás, mi tocayo? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Ivonne, Ofe, Arturo, a toda la comunidad que está entrándole, muchas gracias. Vamos con una noticia pues muy impactante, la verdad, porque ya habíamos platicado de la circulación meridional del vuelco del Atlántico, que soy muy cremoso, pero es una corriente conocida como AMOC, una corriente esencial para la vida humana, esencial para la estabilidad o la bioestabilidad, ¿no? Entonces, pues ahora mismo los científicos, bueno, antes de comentarles, los científicos otros años decían, pues a como vemos las cosas tan complicadas, como en unos 300 años posiblemente vaya a colapsar esta corriente, ¿verdad? O sea, dentro de siglos, allá que se las arreglen, pero va a colapsar. ¿Qué pasaría si colapsa la corriente AMOC en el planeta? Bueno, pues básicamente es que entraríamos en un proceso pues de enfriamiento, ¿no? Entraríamos en un proceso de enfriamiento, habría cambios radicales en el medio ambiente en general, o sea, sería un despapalle todo el planeta. Y para que esto volviera a activarse, bueno, pues es 1, 2, 3 años y los activa. No, para que vuelva a activarse esta corriente, creen los científicos que se requeriría una fuerza climática todavía más fuerte que la que lo generó. O sea, básicamente está colapsando la corriente AMOC debido al calor excesivo que hay. ¿Sí? Paradójicamente ese colapso haría que el planeta se enfríe, pero se enfríe a un nivel pues también, vamos a decir, complicado, ¿no? Para nosotros, para la vida. Y bueno, pues esto podría cambiar los patrones climáticos a nivel mundial, básicamente, ¿no? Entonces, no se tiene una fecha, tampoco es como que estoy diciendo, oye, mañana va a pasar esto, tampoco. Dicen los científicos que requieren varios años para poder entender bien el problema en el que estamos, pero lo que sí advierten es que es una situación que va acelerándose demasiado rápido, ¿no? Ya según el último estudio que hicieron, el sistema ahorita está más débil, es el momento más débil en 1000 años de lo que ha estado, y creen que parte de los factores que están generando este debilitamiento es el deshielo de las capas de hielo de Groenlandia. Este deshielo pues aumenta el agua dulce también dentro del mar, el aumento de las precipitaciones, el agua de los ríos, porque el agua dulce, según esto, reduce la tendencia del agua del Atlántico Norte a hundirse desde la superficie hasta mayores profundidades, lo que digamos va parando el motor de esta circulación corriente, okay. Sí. Entonces, digamos que este sistema dice lo siguiente, el científico llamado Bors, por cierto, publicado esto en la revista Communication Nature, ¿no? Nature Climate Change. Climate Change, déjeme, de hecho por aquí tengo abierto el artículo de origen, ¿no? El artículo de origen es a ver si lo alcanzamos a ver por ahí en pantalla. Espérenme un momento, pues para que igual se tenga la referencia, y si se quiere, pues leer completito, pues ahí está, miren. Es Global Catastrophic Risk from Lower Magnitude. Bueno, ese es otro, espérenme tantito. Ahorita se los pongo, pero este es otro desastre. Este es otro. Es que hay dos. Este es el que le llaman el efecto cascada, que también está pues publicado en la revista Nature y que está muy interesante. Pero ahorita lo platicamos. Este estudio básicamente dice que los factores de deshielo, de exceso de agua dulce, ¿no? Están generando este problema. Y dice lo siguiente, el científico Bors: varias líneas de evidencia sugieren que el debilitamiento probablemente significa la aproximación de un umbral crítico, más allá del cual el sistema de circulación podría colapsar. Y luego más adelante en el artículo, este científico dice, obviamente no se está diciendo que esto empiece mañana, dice, pero como no sabemos, podría empezar en cualquier momento y no se sabe. Nada más el hecho de que exista la posibilidad de colapso de la AMOC o de este sistema, nada más el hecho de esa posibilidad, ya se debería de estar planteando los gobiernos en qué pasaría, ¿sí? ¿Verdad? O sea, básicamente dice, tendríamos que prepararnos para esta posibilidad. Dice lo mismo, o sea, no es que sea mañana, pero como no se sabe, como no se está seguro, el simple hecho de que estás viendo este potencial colapso, tendrías que tomar medidas
para prevenir y para decir qué podría suceder, ¿no? Hasta dónde pues estamos preparados para esta situación. Es pues no sé, básicamente es como pues ver un mega problema, prepararte para él. No sucedió. Pues bueno. Sí. Qué bueno que no sucedió, pero prepararte. Y ese es un tema pues que no me queda a mí muy claro qué necesitamos hacer. O sea, ¿es posible prepararse para algo de esta magnitud realmente? Pero bueno, ¿qué más? Pues bueno, vámonos a otra nota. Ahora vámonos al siguiente vamos a ir al siguiente estudio. Es un estudio por parte de la Universidad de Cambridge sobre la importancia de no nada más concentrarse en la explosión hollywoodense que vemos en los volcanes, sino estudiar también los efectos de estas explosiones constantes, estas erupciones constantes que estamos viendo pues en el Popo, en el Merapi, en todos estos volcanes alrededor del mundo y las consecuencias que podrían traer al planeta y también a la cuestión económica. Sí, está muy interesante porque, como bien dices, nos concentramos mucho en las grandes explosiones allá en Indonesia, ¿no? En Filipinas, ¿no? Esas mega explosiones. Y luego resulta que hacen un comparativo ellos de qué pasó en el volcán allá islandés con un hombre innombrable, ¿no? Uh-huh. Ese volcán que hace unos años, ¿se acuerdan? Generó pues mucha exhalación, mucha ceniza y detuvo la aviación de buena parte de Europa. O sea, los vientos se llevaron la ceniza en varios países europeos uh-huh. y básicamente no había vuelos precisamente por ese volcán. Nada más ese suceso generó una pérdida billonaria. O sea, estás hablando de $5,000 millones de pérdidas nada más por los vuelos, ¿verdad? Y es un volcán que pues bueno, no se tiene un riesgo muy importante, pero sí económico. Entonces dicen ellos que empezaron a darse cuenta que hay muchos volcanes que podrían generar afectaciones financieras globales, que podrían generar un riesgo planetario, no el riesgo que unos de repente llegamos a considerar de, pues podría enfriar el planeta o podría pasar. No estamos hablando de un riesgo geológico, estamos hablando de riesgos financieros, de riesgos de crisis, de riesgos de desabasto, por ejemplo. Uh-huh. Imagínense que, por ejemplo, ellos ponen zonas de riesgo. El Mediterráneo es una de ellas, ¿no? Porque tiene varios volcanes ahí, que el de Italia y que no sé qué. Imagínense que se quedara sin, por ejemplo, abasto, zonas de Taiwán, zonas del Mediterráneo, etcétera, donde hay gran distribución de productos de alimentos o de productos de fábrica, para piezas de fábricas y esto, que te quedes sin suministro por semanas o meses, simplemente porque no hay vuelos o porque hay pues una zona en la que se detiene el proceso, digamos, normal de la vida, pues de repente este efecto que no llegó a América directamente el volcán, pues sí genera un efecto financiero importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos básicamente ponen que son 4 o 5 zonas, ¿no? De riesgo. Sí, las zonas son el Mediterráneo, pues ahí está Italia, que uh-huh. tiene muchísimos volcanes, ¿verdad? Taiwán, el norte de África, el Atlántico Norte y el noroeste de Estados Unidos. Estas son las zonas publicadas en la revista Nature Communications. Entonces son riesgos bajos en cuanto a tema geológico, pero riesgos altos en cuestión económica. Como en efecto dominó uh-huh. que puede generar este tipo de volcanes, ¿no? Entonces, pues bueno, otro tipo de análisis, le llaman efecto cascada, uh-huh. Yo le diría efecto dominó, me gusta más, pero le ponen efecto cascada y bueno, pues está muy interesante. Eso es algo que normalmente no se toma en cuenta, o sea, es un riesgo distinto, digamos, ¿no? Al que normalmente uno analiza en los volcanes. Vamos pues a otro asunto, ¿no? Sí, hay un estudio muy interesante. Fíjense, nunca me hubiera imaginado esto. Para empezar, nunca me hubiera imaginado que la CIA había hecho este estudio. La CIA hizo un estudio en 1974 que se le llama Investigación Climatológica en lo que respecta a problemas de inteligencia. Y en ya se hablaba del cambio climático y sobre todo se enfocaba en cómo el cambio climático, ellos no lo hablaban así como el cambio climático tal como lo vemos ahorita, pero sí momentos raros en el clima. Ellos hablan de uno específico en Rusia que generó
pues una hambre bastante fuerte, sí, y algo también en la India, una sequía, y cómo estos cambios habían generado pues un descontento, problemas nacionales, movimientos, revoluciones. Bueno, de hecho, pues la misma Revolución Francesa es parte de eso, ¿no? Su efecto fue una explosión de un volcán, hablando de volcanes, que hizo que se generaran, que no hubiera más bien buena agricultura ese año, y por eso este malestar con el gobierno también, que bueno, se le acumuló un montón de cosas ahí. Pero bueno, ya se hablaba del cambio climático desde hace 60 años, sin embargo, pues no fue muy tomado en serio, fue muy tomado por encimita, y pues estas consecuencias sobre todo se decía que iban a afectar primero a países de África, países como Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad, porque la población africana siempre son las primeras víctimas del cambio climático. O sea, esto ya lo veía venir la CIA hace 60 años, y pues de hecho el mismo presidente Lyndon Johnson en 1965 ya hablaba también de este tema. Sí. Pero pues digamos que no llamó mucho la atención hasta que en 1978 se crea un informe por parte de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos que genera por primera vez la relación entre el dióxido de carbono y el cambio climático. A partir de allí se genera como este interés de hablar del tema. Ya se habla ahí de lo que es el efecto invernadero y de cómo este aumento de los 3 grados iba a afectar en el próximo siglo. O sea, pues ya ahorita va. Sí, básicamente. Fíjate que y esto se acerca bastante a los estudios que ya hace tiempo habíamos comentado, pero no aquí, sino en la Ruta Verde, sobre sociólogos que decían, pues cómo el clima afecta al comportamiento social, ¿no? O sea, y entonces ellos lo que hacían era irse a las estadísticas de diferentes momentos importantes en el mundo, y había relación siempre a algo climático, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es muy probable, ¿no? A pesar de toda la adaptación que pues sí hemos logrado, o sea, yo sé que nos falta mucho, pero si comparas con otras épocas, pues ahora podemos estar mucho más seguros cuando viene un huracán, casi hasta qué hora llega y toda la cosa. Y podemos estar como mucho más advertidos de los riesgos en las zonas donde, ¿no? Ajá, pero aún así no acabamos de adaptarnos bien a bien. Si hay una crisis, ¿no? Por ejemplo, ahorita que tenemos pues lo del COVID y crisis, pues a lo mejor económicas en varios sentidos. Y crisis inventadas, porque la crisis, también, por ejemplo, del tapabocas, que está generando un chorro de movimientos. Un efecto que sí, de usar el tapabocas. La crisis es una crisis inventada, de que, ay, no quiero usar tapabocas, se hacen protestas y todos estos movimientos, digo, porque... Ah, bueno, sí, pues, exacto, sí, cierto, tienes razón. O sea, que digo, ¿estás de acuerdo que ese es un efecto también de primer mundo? O sea, yo no he visto hasta ahorita aquí protestas por eso, pero esos crisis se las inventan también, ¿no? O sea, de repente no tienes broncas, pero no, tengo que buscar una mendiga bronca para ir a protestar. Tienes razón, o sea, de repente sí. ¿Por qué vueltas así como que? Pues porque me duele el cuello. Ya. No, ya no volteé, ya te va a doler más. Pues, bueno, sí, es verdad, o sea, sí, crisis inventadas, digo, creo que también hay muchas, pero bueno, aquí estamos hablando de que sí otro efecto cascada también, ¿no? Otro efecto dominó. Pasa o tienes una crisis inventada o no, más un tema climático, pues te lo suma, digamos, uh-huh. ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Pues vámonos ahora a otro tema, ¿no? otro tema. Vamos a otro asunto entonces.